Saludos compañeras y compañeros, un abrazote a la distancia. Hoy de nuevo en este programa de asesoría a su alcance, pues con un tema importantísimo por dicha, y es un tema que siempre esperamos con ilusión todos los trabajadores de la educación, porque vamos a hablar del Día de la Confraternidad, todo lo que necesitamos saber al respecto de este tema. Hay muchas dudas, mucha consulta, muchas preguntas nos están llegando alrededor de la celebración del Día de la Confraternidad. Hoy estamos aquí con nuestra compañera Ileana Vega para aclarar todas esas dudas y esos cuestionamientos que tenemos. Esperamos que sea suficiente para que todos disfruten tranquilos del Día de la Confraternidad. Nos acompaña también Norita como siempre. Y bueno, vamos a hablar inmediatamente de los temas. Esperamos que estén contentos, igual que estamos nosotras, ilusionados por el Día de la Confraternidad. Muy bien, buenas tardes. Es un gusto de verdad estar nuevamente informando y formando sobre un tema tan importante. Y sí, hemos tenido muchísimas preguntas a raíz de las circulares que vinieron con este Día de la Confraternidad, y pues es justo lo que hacemos a través de este programa, darles la información y la interpretación de esta información. Tenemos hoy Día de la Confraternidad, todo lo que necesitamos saber con la compañera Ileana Vega, que nos va a guiar a través de preguntas que ustedes nos han hecho a través de las plataformas y la cercanía que han tenido con nosotros. Y vamos a dar inicio con el origen de este día, que es fundamental. Entonces, Ileana, adelante, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de dónde viene la confraternidad, cómo surge y dónde se fundamenta. Claro que sí, muy buenas tardes. Sí, este tema es fundamental. ¿Cuál es el origen del Día de la Confraternidad? Se origina mediante un decreto ejecutivo del mes de noviembre del año de 1963, en el que en ese momento se conmemoraba el Día de la Confraternidad del Maestro Costarricense, y en ese primer decreto ejecutivo solo incluía a aquellos funcionarios del MEP que tenían título docente y que laboraban en unidades educativas, esto es, que solo laboraban en centros educativos. Y se estableció pues con el fin de confraternizar, de estimular el convivio y la fraternización dentro de cada centro educativo. Ese es su origen. Posterior a ese decreto, en mayo del año 2012, se da una reforma de ese decreto inicial. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de hacer extensiva la celebración del Día de la Confraternidad a todas las personas funcionarias que se encuentren al servicio del Ministerio de Educación Pública sin exclusión alguna. Ese es el origen del Día de la Confraternidad, lo cual después o posteriormente queda plasmada en la primera convención colectiva que se entra en vigencia en el año 2013 y que se ha ratificado su celebración en la actual tercera convención colectiva en su artículo 50. Y en esta confraternidad entonces, ¿quiénes pueden participar? Es una pregunta de los compañeros. ¿Quiénes pueden estar ahí? Tal y como les mencionaba, que en el año 2012 se hizo extensiva su celebración a todos los funcionarios que laboren por el MEP. Pueden participar absolutamente todos, sean independientemente del puesto que ocupen y sean regidos por el título primero del estatuto o por el título 2, esto es, que incluye docentes, técnico docentes, administrativo docentes, oficiales de seguridad, auxiliares de seguridad, trabajadores de comedores escolares, oficinistas, es decir, a toda la gama de funcionarios del MEP. Y esto se plasma, como les decía, en el artículo 50 de la Convención Colectiva, donde se hace referencia y se regula sin exclusión alguna la celebración de este día. Otra de las preguntas, Ileana, muy comunes que tenemos es si solamente tiene que realizarse una actividad o bien se pueden realizar varias actividades. Para contestarte esta pregunta, vamos a ver en pantalla el artículo 50 de la tercera Convención Colectiva, porque es en el artículo 50 donde se regula la posibilidad de hacer una o varias actividades, y ahí lo podemos ver, donde se indica, vamos a ver, exactamente ahí indica que aquellos centros de trabajo que por su contexto organicen más de una actividad
deberán propiciar la participación del mayor número de funcionarios como fin último de la celebración del Día de la Confraternidad. ¿Esto qué significa? Que por convención colectiva quedó regulado, quedó posibilitado que se realice una actividad o varias actividades. ¿Y de qué va a depender, Norita y compañeros y compañeras, de que se dé la posibilidad de varias actividades? Bueno, de muchísimas situaciones y muchísimos contextos de los centros educativos. Hay centros educativos que organizan actividades sencillas, que implica la participación de todos los funcionarios y funcionarias, más sin embargo en otros centros educativos o unidades educativas organizan actividades que implican erogaciones de dinero y que a veces eso hace que se excluya a algunas personas que no tienen posibilidades económicas. Por eso es que desde la APSE, del año 2016, hemos venido insistiendo en que se permitan varias actividades y se había enviado en su momento un documento al MEP indicando todas estas situaciones que se dan en los centros educativos, y de ahí que por dicha se escuchó su clamor y quedó tal cual regulado en la tercera convención colectiva, donde se permite más de una actividad. Algunas situaciones hemos tenido en los últimos días y información de algunos compañeros, y la pregunta es que si puede un director o directora oponerse a la organización de más actividades. Bien, así, recalcando lo que mencionaba anteriormente y teniendo clarísimo que el artículo 50 de la Convención Colectiva permite la realización de una o más actividades, esto significa que ningún director, ningún jefe inmediato, porque aquí estamos hablando de que el Día de la Confraternidad también se puede llevar a cabo en las oficinas centrales del MEP, direcciones regionales, supervisiones tal, o sea, ningún jefe inmediato puede impedir la celebración de más de una actividad. ¿Y esto por qué? Porque ningún director, ningún jefe inmediato tiene la potestad, no tiene la competencia de interpretar auténticamente la convención colectiva, no puede ir más allá de lo que expresamente dice la convención colectiva. Hay muchísimos votos de la Sala Constitucional que indican que una convención colectiva solo puede ser interpretada auténticamente por los miembros que dirigen esa convención colectiva, por su junta paritaria. De ahí que no es potestad ni competencia de ningún director o jefe inmediato interpretar los alcances de una convención colectiva, que en este caso ni siquiera hay que interpretar nada, porque claramente de la letra del artículo 50 se desprende que se pueden realizar una o varias actividades. Bueno, y en el caso de que se realizaran varias actividades, la pregunta de un compañero es, ¿cuál es el mínimo de personas para organizar esa actividad? Bueno, siempre referidos al artículo 50, que es como la fuente que nos ayuda a clarificar este tipo de situaciones, ahí bien se indica que cuando en un centro de trabajo que por su contexto organice más de una actividad, se deberá propiciar la participación del mayor número de funcionarios. ¿Esto qué significa? Bueno, que para que se realicen varias actividades, sí, pues en primera instancia se debe tender a que ojalá sean actividades paralelas, ¿verdad?, donde participe un número representativo, ¿verdad?, porque pudiera ser que dos personas quieran realizar la actividad, solo ellos dos, y eso no tendría el objetivo de este día, que es confraternizar. De manera que uno diría que un mínimo razonable que permita hacer un grupito de participación, y que previamente, por supuesto, se ha coordinado con el director del centro educativo o con el jefe inmediato, indicando tales y cuales personas vamos a participar de esta actividad en tal lugar tal, y entonces se avise al jefe inmediato cuál es la organización que se ha dado en ese sentido. Bueno, pero es que para aprovechar este tema, creo que es el momento oportuno, porque estas actividades, varias actividades, también dependen del centro educativo, porque no es lo mismo hablar de un centro educativo donde trabajan más de 100 personas que un centro educativo donde trabajan 10, 12 o 13 personas. También las condiciones del centro educativo, me refiero a la ubicación geográfica, porque no es lo mismo, por ejemplo, para los compañeros de Guanacaste decir que van a ir a la playa, ¿verdad?, a que, por ejemplo, en San Carlos digamos que vamos a ir a la playa, organizamos una actividad. Es decir, también hay criterios de razonabilidad. No puede usted pretender, como administrador, por ejemplo, de un centro educativo, obligar
a los compañeros a ir a un paseo a la playa. ¿Por qué? Porque no todos tienen la posibilidad económica de pagar ese viaje a la playa. Entonces, la verdad es que es sumamente interesante. Bueno, hagamos un viaje a la playa. A la playa van los que pudieron, los que quisieron, y los otros que se quedaron, que no pueden ir a la playa, pues organizan un desayuno, un almuerzo, etcétera, en un lugar más cercano y donde todos puedan, por ejemplo, hagamos un desayuno de traje. Unos traen el pan, otros traen la natilla. Es decir, de eso se trata, confraternizar. Claro, y eso es muy interesante porque nosotros los instamos a que sean muy creativos. Entonces, por ejemplo, eso que dice Ana Doris, se puede perfectamente organizar un desayuno. Un desayuno es obvio que se realice en horas de la mañana y una vez finalizado el desayuno, ¿qué sucede? Bueno, que el resto del día de la confraternidad, que implica 24 horas de celebración, ¿verdad?, lo van a tener libre. Entonces los instamos a ser muy creativos, ¿verdad?, en el sentido de que hay posibilidades de confraternizar, pero además pues disponer del día libremente. Y pueden aprovechar todo el día. Así es. Es decir, en la mañana nos fuimos, desayunamos juntos, a una finca, a la casa de un compañero, donde a la larga jugamos con la bola, hacemos juegos de mesa. Es decir, la idea de este día, todo el día, es de aprovechar todo el día. ¿Cómo lo aprovechamos? Depende del centro educativo, es decir, depende del contexto, depende hasta del clima a veces, ¿verdad? Correcto. Claro, correcto. De todo eso depende. Claro. Este año surge una primera circular que crea un poquito de confusión y entonces yo sé que ya nos explicaste que por convención y todos pueden participar, pero sigue la duda con esa primera circular que si tienen los trabajadores administrativos derecho a participar de este día de la confraternidad. Estoy hablando de agentes de seguridad, de auxiliares, de trabajadores de comedores escolares. Esta pregunta es importantísima porque no obstante que les explicaba que el decreto de origen y su reforma del Día de la Confraternidad establece la participación sin exclusión alguna de todos los funcionarios del MEP, lo cierto es que el 13 de octubre de este año se emite por parte de la ministra de Educación Pública una circular que regula el Día de la Confraternidad, pero que para sorpresa nuestra indica que todos aquellos trabajadores de comedores escolares o vigilantes o auxiliares de seguridad pueden participar de las celebraciones de la confraternidad en algún momento del día sin dejar desprotegido el puesto a su cargo ni interrumpir los servicios esenciales de alimentación y nutrición. Esa regulación se dio en una circular, la DM 0068 del 13 de octubre de este año. Por supuesto que cuando nos llega esta circular, inmediatamente se activa la protesta en el seno de la Junta Paritaria de la Tercera Convención Colectiva. De hecho, doña Ana Doris firma un oficio de fecha 25 de octubre donde expone a la ministra de Educación Pública cuáles son las observaciones de la APSE, donde rechazamos absolutamente cualquier tipo de exclusión de funcionarios a la luz de la regulación del artículo 50 de la Convención Colectiva, indicando que cualquier exclusión obviamente violenta derechos humanos fundamentales, como el principio de igualdad, de no discriminación y tal. Bueno, pues precisamente por este tipo de protestas y observaciones que se hicieron, es que ya en definitiva con fecha 4 de noviembre de este año, de nuevo la ministra emite una circular que es la DM 0072 del 4 de noviembre de este año, en donde ya se logra solucionar ¿verdad? La situación y entonces ahí absolutamente incluye a todos los trabajadores del MEP, incluyendo a este tipo de compañeros, agentes de seguridad, auxiliares de vigilancia, trabajadoras de comedores escolares, pero no solo eso, sino que además incluye dentro de la celebración a las trabajadoras de comedores escolares pagadas por las juntas administrativas o juntas de educación. Y en esta circular ya de forma muy clara, muy clara,
se establece que serán, y ahí lo podemos ver en pantalla, que serán las juntas de educación, juntas administrativas y direcciones de centros educativos que deberán, vean que hablamos de deberán, coordinar lo necesario con el fin de que aquellas personas funcionarias que por sus funciones particulares como vigilantes, auxiliares de seguridad y servidoras de comedores escolares deben asistir presencialmente puedan participar de las celebraciones de la confraternidad. Esto es que la coordinación para nombrar los sustitutos de este tipo de funcionarios queda a cargo como un deber, como una obligación, no es si quieren, no es si pueden. Ahí quedó claramente definido que es una obligación de coordinar para que este tipo de compañeras y compañeros que laboran en ese tipo de puestos puedan participar, garantizarse su participación el día de la confraternidad sin descuidar los servicios que ellos prestan, que sería a cargo de los sustitutos. Es el momento, creo yo, importante para referirnos al tema específico de los agentes de seguridad y los auxiliares de seguridad, porque algunos de ellos amanecen trabajando ese día. Entonces, ¿se puede exigir a los agentes de seguridad o a los auxiliares de vigilancia después de la celebración que cumplan con su horario de trabajo ese día? ¿Cómo funciona el horario en este caso? Claro, como fue muy importante ver el origen del Día de la Confraternidad para que veamos que mediante decreto ejecutivo se regula este día como el Día de la Confraternidad, de manera que el día significa 24 horas de celebración del Día de la Confraternidad. Esto es, que inicia desde las 12:01 del día 18 de noviembre, todo el amanecer, y concluye hasta las 11:59 p.m. de ese día. Esto es, abarca las 24 horas del día. Esto significa entonces que un agente de seguridad que había ingresado a laborar a las 10 de la noche del día 17 de noviembre, pongan atención a esto, ese agente de seguridad debería, o debe más bien, laborar hasta la medianoche de ese 17 de noviembre, porque ya a partir de las 12 y un segundo más bien, ¿verdad? No, sí, y un minuto, 12 y un segundo, ya está en pleno derecho de disfrutar ya del Día de la Confraternidad. Es por esto que en esa obligación que establece la circular de que las juntas administrativas o de educación y los directores institucionales deben coordinar la sustitución de ese día, deben tomar las previsiones para que la sustitución se haga a partir de las 12:01, dijo Ana Doris, del 18 de noviembre. De manera que ese agente de seguridad no tiene por qué amanecer laborando ahí, porque primero no sería justo que amanezca ahí a las 6 de la mañana, trabajó ya parte del Día de la Confraternidad y cansado, sin dormir y demás, ya tenga que disfrutar posterior a su jornada que ya cumplió en esta celebración, ¿verdad? Porque eso es un día otorgado, pues, que quien no lo participa debe laborar, pero quien no labora debe disfrutar, ¿verdad? Entonces eso es, igual situación se da con el agente de seguridad que labora ese día en la tarde-noche, por ejemplo, que en el centro educativo se hace un desayuno, como decía Ana Doris antes, y entonces este agente de seguridad que entra a laborar ese día a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, no es que va a ir al desayuno de ese día para participar y luego tiene que incorporarse a su jornada, no. El Día de la Confraternidad, como dijimos, abarca las 24 horas del día y ese agente de seguridad va a su desayuno o a la actividad que se organice y no tiene por qué ir a laborar posteriormente porque está disfrutando del Día de la Confraternidad durante 24 horas. Muy bien. Y es que Nora, perdona que interrumpa, porque ahora se están dando situaciones, por ejemplo, organizan una actividad, un desayuno en el mismo centro educativo. Entonces, algunos administradores pretenden que estos compañeros, conserjes, guardas, cocineras, etcétera, participen del desayuno y se queden laborando. Te digo a dónde está pasando eso. Escuela de Enseñanza Especial de Liberia,
iban a organizar obligatoriamente por disposición del director un desayuno en la institución, y a los agentes de seguridad que entraban a laborar posterior a eso se les estaba obligando a hacer venir. Por supuesto que ya hicieron las consultas con la APSE y nosotros ya, y además creo que están viendo este programa, ya ellos saben muy bien cómo proceder. Es que es importantísimo que nosotros, cuando hablamos de los temas, bueno, damos nombres, sí, claro, porque nosotros no estamos inventando. Es decir, nuestros compañeros nos hacen llegar las dudas, las consultas, y nosotros aclaramos. Es importantísimo poner atención a estos datos porque se previene un conflicto. Es decir, ¿para qué generar conflictos en estos temas que son clarísimos, que están de forma tan clara establecidos en la convención colectiva, que se establecen de forma tan clara en una circular, y no hay posible interpretación? Hay que recordar que lo que está establecido en la convención colectiva y que la APSE le da un seguimiento para que las circulares y los permisos que se emanan del MEP sean tan claros, para que no haya ninguna posibilidad de discriminación entre los funcionarios de los centros educativos. Nosotros no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Tiene que ser clarísimo, y para eso salen con tiempo los permisos, para que se tomen las previsiones administrativas necesarias. En esa línea que vos decís de que nosotros no traemos aquí casos hipotéticos, sino casos reales, la compañera licenciada Denia Vargas hoy me llama, hablamos sobre el tema, el director del Liceo Coquital, yo no sé dónde queda. En San Carlos. En San Carlos, ok. El director, de forma muy responsable, en los Chiles, en forma muy responsable, llama a la compañera Denia, abogada acá de APSE, y él como director quiere que se le despeje esa duda en relación con los agentes de seguridad. Si participan durante el día, deben venir en la noche. Hablamos del tema, uniformamos criterio, la licenciada Denia le explica y el director, perfecto, me queda absolutamente claro, así será. Eso es un director responsable que actúa acorde con las circulares y lineamientos. Sí, pues entonces hay que felicitarlo, porque es un ejemplo. Es muy importante, aprovechando, Ileana, su observación, es muy importante también que los administradores entiendan que la APSE está disponible para todos los trabajadores, y entonces si tienen dudas o se preocupan de que van a recibir algún tipo de represalia porque toman una decisión en su centro educativo, pues para eso estamos nosotros también, para ayudar y para aclarar dudas, además de que hay cientos y cientos de administradores que son afiliados de la APSE. Correcto, y no solamente eso, sino que los compañeros y compañeras que están viendo este programa pueden entender y pueden verificar y legitimar por qué necesitan pertenecer a un sindicato, y a este sindicato que les da la información. Y es que por eso estamos aquí unidos, sindicalizados, informándonos, formándonos, para poner límite a ese tipo de abusos también, y para colaborar con la información y la interpretación de estos documentos. Otra de las preguntas que tenemos, Ileana, volviendo a este tema, es que la gente pregunta que si hay que presentar evidencias de la participación en las actividades, y si hay que presentar evidencias, ¿qué tipo de evidencias hay que presentar? Bueno, vamos a ver, este tema está únicamente regulado en los decretos ejecutivos que mencioné, en el artículo 50 de la Convención Colectiva y en las dos circulares que ha emitido la ministra de Educación Pública. Y de todos estos documentos, de todos estos instrumentos, no vemos absolutamente en ninguno que se hable que es un deber de enviar evidencias al director del centro educativo. Vean ustedes que las propias circulares de la señora ministra no establecen prueba alguna, no establece excepción alguna, no establece limitación alguna, y que son los directores o los jefes inmediatos de los centros educativos que se ponen a establecer ese tipo de condicionamientos. El tema de las evidencias no está regulado absolutamente en ningún documento, por lo tanto no aplica, no hay que presentar evidencias. Aquí estamos partiendo de la buena fe de cada uno de los funcionarios participantes en este tipo de actividad. Bueno, y es que yo diría, ¿por qué es que se va a ocupar una evidencia?
Es que el Día de la Confraternidad es para confraternizar entre todos. Eso incluye al director, al asistente de dirección o al subdirector, etcétera, etcétera, a todos. ¿Y cómo es que usted va a tener que entregar una evidencia? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que se tomen fotos? Es que se refiere a la actividad paralela, me imagino que haya y que en la que no esté participando el director, sino otras actividades paralelas que se organicen y que el director quiera ver si efectivamente se realizó la actividad. No hay que presentar evidencia, no está regulado de esa manera. Bueno, si algún director quiere ver que efectivamente se realice la actividad, pues va a tener que dividirse en dos partes o enviar al subdirector a una actividad y él mismo a la otra y quedarse desde el principio hasta el final para chequear si es que tiene mucho miedo, que alguien se aproveche y entonces chequear que todos participaron. Vamos a ver, estamos hablando de una actividad que es para rescatar la sana convivencia entre todos, la confianza entre nosotros, que esto es muy importante para que el funcionamiento de un centro educativo sea de lo más agradable, ¿verdad? Armonioso, exactamente, que sea armonioso, porque al final de esto es de lo que se trata, de que se genere un ambiente de armonía, de respeto, de tolerancia y de buena convivencia en el centro educativo. Sin duda así es. Una compañera nos consulta qué pasa si por algún motivo personal no puede asistir a una actividad. La circular de la señora ministra el 4 de noviembre de este año se establece claramente en el apartado 3.3 que las personas que no deseen participar de las actividades de la confraternidad deberán mantenerse trabajando normalmente y reportarse con su jefe inmediato para que les asigne y controle el trabajo del día. Ahí está clarísimo, quien no participa del día de la confraternidad debe presentarse a laborar y que se le asignen las funciones correspondientes a ese día. Otra pregunta que me pareció valiosísima por la cobertura de la póliza que pudiéramos tener ese día, es qué pasa si en la actividad, porque hay muchos compañeros que se van para la playa o que hacen actividades al aire libre, etcétera. ¿Qué pasa si hay un accidente en esa actividad? Bueno, el Día de la Confraternidad, como está dentro del calendario escolar, hay toda una regulación ministerial y con instrumento colectivo de este día, es un día totalmente protegido por el seguro obligatorio de riesgos de trabajo que administra el Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Y que todos los patronos públicos y privados están obligados a suscribir. De manera que si sucede un accidente como causa de la labor que ejecuta, como consecuencia de esta, que es la definición de riesgo de trabajo, pero que en este caso de la celebración del Día de la Confraternidad son actividades recreativas, pero que están debidamente autorizadas por la jerarquía máxima del MEP, con toda la anuencia y control o conocimiento más bien del jefe inmediato, si durante el transcurso de esa celebración sucede algún accidente provocado ahí mismo por la permanencia de la actividad, sí se cubre, por supuesto, por la póliza del INSS con el cumplimiento de todos los requisitos de aviso de accidente posterior al INSS por parte del jefe inmediato, en un plazo máximo de no más de 8 días hábiles, etcétera. Lo que sí es muy importante es que ustedes conozcan, y en eso sí es muy importante, que no constituye riesgo de trabajo los accidentes que sean provocados intencionalmente o que fueren el resultado o la consecuencia de un hecho doloso, obviamente no, ¿verdad? Intencional, o los debidos a la embriaguez del trabajador o al uso de narcóticos o drogas, etcétera. Este tipo de cosas lo excluye, para que lo tomen en cuenta. Yo no quisiera que alguien que esté celebrando el Día de la Confraternidad haya incurrido en excesos de embriaguez o de otro tipo de sustancias, le suceda un accidente y ahí sí se vería imposibilitado totalmente a solicitar la póliza, el aviso de accidente para ser remitido al Instituto Nacional de Seguros para la atención de su incidente. Por eso es que hablamos de la sana convivencia. Así es. ¿Puede un trabajador administrativo entonces pedir vacaciones ese día o pedir un permiso? Esto es muy importante porque eso surge a raíz de una consulta que se hizo el día de hoy y
como les decía, la misma circular establece que quien no disfruta o no desea disfrutar de ese día debe laborar. Esto significa que perfectamente alguien que no quiera disfrutar de ese día puede perfectamente pedir vacaciones ese día, sobre todo el personal del título 1, que las vacaciones son según la antigüedad y según el año que se haya cumplido ya, para que tenga derecho a vacaciones. Perfectamente, si le coincide con estas fechas, podría pedir ese día como día de vacaciones, o igual si requiere algún tipo de permiso o alguna cita médica o situaciones de ese tipo, no hay razón alguna para que se le niegue, porque hay algunos directores que estaban indicando que hay directrices de prohibición de conceder vacaciones o permisos durante este día, y eso no existe, no hay tal prohibición para eso, y sí perfectamente lo pueden conceder. Otra pregunta muy común es que tenemos muchos compañeros que trabajan en diferentes instituciones. ¿Con cuál institución tengo que ir a la confraternidad? Bueno, este tema es muy curioso, y nosotros, senadores, lo vamos a dejar aquí sobre el tintero para que en la próxima circular del otro año se regule expresamente ese tema. Pero si uno aplica aquí la lógica y la razonabilidad, pues uno diría que cuando un funcionario trabaja en varios centros educativos, sobre todo docentes, ¿verdad?, que puede darse esta situación, uno pues podría aplicar que escoja donde tiene más cantidad de lecciones, por ejemplo, y ahí sea donde celebre el Día de la Confraternidad, o bien que escoja donde más le convenga, donde más quiera celebrar el Día de la Confraternidad, y así lo informe a los otros jefes inmediatos, indicando: yo voy a celebrar el Día de la Confraternidad en tal centro educativo donde ese día tengo lecciones, porque no va a ser, sería ilógico pensar que tenga que ir un ratito a la celebración del día en un centro educativo, después al del otro, después al del otro. Eso resultaría ilógico. Entonces, que haya una coordinación para que decida en cuál le conviene o quiere celebrar este día. Bueno, yo creo que hay casos de casos. Me parece que es prudente hablar de un ejemplo que es curioso, pero nos pasa a nosotros en los años que tenemos de trabajar en el Ministerio de Educación con el Día de la Confraternidad. Por ejemplo, trabajo en 2 centros educativos. El viernes me toca en el colegio X, pero resulta que en el otro colegio organizamos un viaje a la playa. Entonces, yo quiero ir al viaje a la playa, pero me toca el horario en otro centro educativo. Pues perfectamente, como dice Ileana, se puede hacer una conversación y el administrador puede decirle al otro director: bueno, el compañero va a ir al viaje con nosotros. Entonces, pues considere que eso es suficiente para que se quede tranquilo. La participación es en el viaje. La verdad es que también aquí hay criterios de razonabilidad, es decir, claro, ¿por qué usted como director se va a atravesar en una actividad que organizó otra institución? La idea siempre es, repito, que la sana convivencia nos permita a todos disfrutar de el trabajo armonioso, sea donde sea que trabaje. Así es. Y tenemos una última pregunta que me pareció muy válida y que surgió ahora al final de la tarde. Una compañera consulta: ¿qué pasa si alguien que está incapacitado quiere participar de la confraternidad o de una de las actividades de la confraternidad? Del desayuno, sí. Desayuno, sí. Vamos a ver, esa pregunta es fundamental, es muy importante, y para poderla contestar yo me voy a remitir al reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, en cuyo artículo 5 dice que la incapacidad del asegurado implica forzosamente un periodo de reposo, por lo cual el trabajador incapacitado está imposibilitado para laborar, ya sea en sus labores habituales o bien en cualquier otras labores o actividades, salvo actividades físicas o recreativas que el médico señale que son necesarias para su recuperación.
de manera entonces que una persona incapacitada no podría participar del Día de la Confraternidad porque no puede realizarse ni actividades físicas ni intelectuales, a menos, como bien lo dice aquí, que el médico tratante haya expresamente consignado en la boleta de incapacidad que para efectos de recuperación es necesario actividades recreativas que le ayuden mentalmente, etcétera. De lo contrario, no podría participar. Listo, pues hemos llegado al final de este programa. Esperemos haber resuelto muchísimas de las preguntas y consultas que ustedes nos han hecho a partir de esta realidad del Día de la Confraternidad. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 5. Ana Doris. Bueno, a pedirle permiso al doctor para ir a la actividad de la confraternidad. Bueno, definitivamente todos tenemos que saber en qué momento estamos, cuál es el momento oportuno para participar y si estamos incapacitados, pues con mucho cuidado. Compañeras y compañeros, qué gusto que pudiéramos compartir este espacio. Esperamos que haya sido suficiente, pero si no, pues estamos siempre anuentes a contestar y a resolver sus inquietudes. Un abrazo de nuevo, nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 en Asesoría a su alcance. Estamos con ustedes como siempre, unidos por la defensa de la clase trabajadora.